En este video hablaremos del concepto de integridad referencial dentro de Microsoft Access. La función de integridad referencial comprueba que cada valor de datos de una clave foránea pueda acceder a la clave primaria de una tabla relacionada. Veamos de forma práctica a qué se refiere este concepto de integridad referencial. En pantalla estamos observando dos tablas dentro de esta base de datos, las cuales llevan el nombre de alumnos y carreras. Para poder establecer integridad referencial, tenemos que hacer una relación entre dos tablas. Una de ellas, en este caso la tabla carreras, contiene la descripción asociada al identificador de la clave, en este caso el identificador de carrera. La tabla que contiene la descripción recibe el nombre de tabla primaria. Posteriormente, alguna tabla o tablas harán uso de este identificador dentro de sus registros y este identificador estará relacionado con la tabla primaria. En este caso, la tabla de alumnos recibe el nombre de tabla secundaria. La relación que estableceremos entre el identificador de carrera de la tabla de alumnos y el identificador de carrera de la tabla carreras deberá establecer integridad referencial para asegurarnos que todos los datos que capturemos en la tabla de alumnos existan dentro de la tabla carreras. Veamos cuáles son los requisitos que se deben de cumplir dentro de Microsoft Access para que podamos establecer la integridad referencial. Para que pueda existir la integridad referencial dentro de Microsoft Access, el campo de la tabla principal debe de ser una clave principal o clave primaria. Veamos esto dentro de nuestro ejemplo. En este caso, el identificador de carrera en la tabla de carreras es una llave primaria. Si yo hago una relación entre este campo y el campo ID carrera de la tabla de alumnos y establezco la exigencia de integridad referencial, se llevará a cabo sin problema. Sin embargo, veamos qué es lo que sucede. Voy a borrar esta relación. Si el identificador de la tabla carreras no fuese una llave principal o llave primaria, vamos a seleccionar el campo nombre carrera y vamos a abrir el diseño y vamos a cambiar que el nombre de carrera sea la clave principal. Guardamos, cerramos y como podemos ver, el icono de clave principal pasó al campo de nombre de carrera. Si yo vuelvo a hacer la relación entre ambos campos y exijo la integridad referencial, Microsoft Access me dirá que no es posible, dado que no se encontró ningún índice único para el campo al que se hace referencia en la tabla principal. Es decir, el identificador de carrera dentro de la tabla de carreras debería ser una clave principal. El segundo requisito que se debe de cumplir para que se pueda llevar a cabo la integridad referencial es que los campos relacionados tienen que tener asignado el mismo tipo de datos. Veamos esto dentro de nuestro ejemplo. Vamos a abrir nuestra tabla de carreras en vista de diseño y voy a cambiar el tipo de dato de la clave principal. En este caso voy a colocarle que sea un texto corto. Guardo los cambios, cierro la tabla y voy a tratar de hacer la relación exigiendo integridad referencial. Arrastro, doy clic en la opción exigir integridad referencial y doy clic en crear. Dice, la relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. Entonces, para que pueda llevarse a cabo, tiene que ser el mismo tipo de datos en ambos campos. El siguiente requisito que se debe de cumplir para que se pueda llevar a cabo integridad referencial dentro de Microsoft Access es que ambas tablas pertenezcan a la misma base de datos. Y por último,
No deberán existir violaciones previas de la integridad. Veamos este último punto de forma práctica dentro de nuestra base de datos. Nuevamente, aquí tenemos nuestras tablas de alumno y de carreras. Veamos qué sucede si yo hago la relación entre este campo, el identificador de carreras, y el identificador de carrera de la tabla de alumnos, pero no exijo integridad referencial. Simplemente hago la relación. Doy clic en crear. A partir de ese momento, la relación existe, pero esta relación, al no tener integridad referencial, no me asegura que el dato que yo capture en la tabla de alumnos, el identificador, exista en la tabla de carreras y se puede generar algún problema de integridad o algún problema de los datos. Veamos cómo es esto. Dentro de la tabla carreras, yo tengo capturado en este momento dos carreras. La carrera 1, que es la licenciatura en comercio, y la carrera 2, que es la licenciatura en relaciones comerciales. Si yo hablo la tabla de alumnos, tenemos un registro con un número de boleta, un nombre, que está haciendo referencia a la carrera 1. Voy a hacer otro registro y voy a capturar 6 dígitos y voy a colocar un nombre, Pedro Pérez Sánchez. El grupo 1 de la carrera 3 y del semestre 1. Y voy a dar Enter. Como podemos ver, me permitió hacer una captura con un identificador de carrera inexistente. Es decir, este número 3 estaría haciendo referencia a el identificador de carrera 3, pero esta carrera no existe, solamente tengo dos carreras. Ese es el problema de no establecer integridad referencial. ¿Qué pasa si yo cierro estas dos tablas y quiero hacer la relación entre ambas tablas exigiendo integridad referencial? Bueno, voy a borrar esta relación previa y voy a volver a hacer la relación, pero ahora voy a exigir integridad referencial. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, estamos en el último punto que mencionábamos de la diapositiva. No podemos establecer una relación exigiendo integridad referencial cuando tenemos violaciones previas a la integridad. Por lo tanto, si queremos hacer esta relación, lo que tenemos que hacer es ir a la tabla de alumnos y borrar el registro que está haciendo una violación a la integridad o simplemente cambiar el identificador. En este caso lo voy a cambiar y ya estará haciendo referencia a un identificador de una carrera que sí existe. Guardamos los datos de la tabla, volvemos a intentar hacer la relación y a partir de este momento ya es posible que podamos capturar únicamente dentro de la tabla de alumnos identificadores de carrera que sean válidos. Vamos a ver esto. Nuevamente voy a abrir la tabla de alumnos, voy a hacer un nuevo registro. En este caso vamos a colocar Carlos López Juárez, identificador de grupo 1, y vamos a colocar la carrera 3 para ver qué pasa. Semestre 2. En este caso dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla de carreras. Y no va a permitir que continúe con la captura hasta que exista un identificador de carrera válido dentro de la tabla de carreras. Para solucionar esto, puedo dar aquí en aceptar, entrar a la tabla de carreras y capturar un tercer registro. Que me diga, por ejemplo, la ingeniería en computación. Guardamos los datos, regresamos a la tabla de alumnos y una vez que hemos capturado un identificador de carrera 3 que sea válido, presionamos Enter y ya nos va a permitir hacer la captura de nuestro registro. Entonces, esta es la forma en que funciona la integridad referencial y va a ayudarnos a asegurar que a partir de una tabla primaria, que en este caso es la tabla de carreras, que tiene relacionados identificadores con descripciones, una tabla secundaria
capture únicamente identificadores de ese campo que sean válidos dentro de la tabla primaria.